Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar para la investigación de Ariana Ackers lo que es el timbre fiscal como tributo según el sistema tributario en Venezuela. Cortesía, profesor Brian Ackers, especialista y experto en materia de derecho tributario, y este video lo estamos haciendo con fines educativos para contribuir a la formación de nuestros estudiantes del Colegio La Salle La Colina en su proyecto correspondiente. Un saludo y buenas tardes. Como primera premisa, debemos tener presente que los tributos en líneas generales en el sistema de Venezuela tienen su fundamento en el artículo 133 de la Constitución, entendiéndose que el timbre fiscal es una especie tributaria que está comprendida en los principios del artículo 133 de la Constitución, el cual establece taxativamente que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. En el caso del timbre fiscal, es un tributo establecido en las leyes, tanto de competencia nacional que le corresponden al CENIAT, y específicamente fue delegado posteriormente con la reforma de los sistemas tributarios a las gobernaciones, lo cual vamos a pasar de seguidas a revisar la base que establece tal competencia. Siguiendo con la revisión de lo que corresponde o quién es el competente para aplicar y cobrar el timbre fiscal como tributo, vamos a revisar el artículo 164 de la Constitución, el cual establece en la actualidad, para febrero de 2024, quién es el ente del poder público del Estado venezolano quien tiene la competencia para recaudar el tema del timbre fiscal. A este efecto, revisamos el encabezado del artículo 164 que establece lo siguiente. Artículo 164. Es de la competencia exclusiva de los estados. En dicho artículo se establecen cuáles son las competencias o lo que pueden hacer las gobernaciones, que son los estados, dirigidas por el gobernador y el Consejo Legislativo Estatal. Entre esos numerales tenemos que dirigirnos ahorita a revisar lo que está establecido específicamente en el numeral 7. Para tal efecto, ese numeral 7 establece lo siguiente. 7. La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbre y estampilla. Como podemos observar, específicamente en el artículo 164, numeral 7, se establece desde la Constitución como norma madre, como norma principal, que todo lo referente al ramo de papel sellado, timbre fiscal y estampilla corresponde exclusivamente ser manejado por las gobernaciones, en este caso por los gobernadores. Y para otros trámites los puede manejar el CENIAT. Entonces, ¿cómo se entiende esto? De la siguiente manera. Cuando se hacen trámites en los registros mercantiles o en los registros públicos, ese tributo que se paga ahí, que ahora es electrónico, le corresponde la recaudación exclusivamente a las gobernaciones, y lo cual vamos a ver después de ver una definición sencilla, lo que es el timbre fiscal, cómo se hace el procedimiento para el caso de la gobernación de Miranda, para que puedan tener un entendimiento mucho más sencillo y práctico. Ya vamos a continuar con la explicación lo que es el timbre fiscal. Tomando como base las disposiciones anteriores establecidas en la Constitución y ya teniendo precisado que el artículo 164 en su numeral 7 establece que todo lo referente a la administración, control y recaudación del timbre fiscal es exclusivo de las gobernaciones y en algunos casos del CENIAT, según corresponda, vamos a entender brevemente lo que es el timbre fiscal. Para tales efectos, se hizo un estudio que llevó por título el siguiente nombre: el timbre fiscal como imposición del sistema tributario venezolano según la Constitución. ¿Qué es el timbre fiscal? El timbre fiscal es el instrumento, mecanismo, etiqueta o sello, y en la actualidad, en el año 2024, un comprobante digital generado de forma electrónica por medio del cual el Estado, en sus distintas expresiones del poder público, bien sea como poder nacional, que corresponde al presidente y a los ministros, o como poder estatal, que corresponde a las gobernaciones únicamente,
Dicho sello o estampilla o instrumento de recaudación da carácter de documento oficial a una disposición emanada con algún instrumento, algún documento, algún acto administrativo porque emana la autoridad del mismo, de hechos jurídicos privados de los particulares para que estos puedan tener efecto entre las partes y terceros, así como una mayor presunción de legalidad por haber sido tramitado, expedido y validado de conformidad con las normas jurídicas del Estado de Derecho. Es decir, el timbre fiscal viene siendo aquel tributo que se paga para que un documento adquiera la legalidad completa y su validez total ante otras personas o ante algún otro ente del Estado. Es decir, un instrumento que puede ser privado se le da una validez y por haber pagado un impuesto adquiere una mayor legalidad en principio. Hasta hace un tiempo atrás, un timbre de ingresos de impuesto o fiscal es normalmente o era normalmente una etiqueta adhesiva utilizada para recoger impuestos o costos en documentos, generalmente en tabaco, bebidas alcohólicas, fármacos y otras medicinas, cartas de juegos, licencias de casa, etc. Típicamente los negocios compraban los sellos al gobierno y los adjuntan al elemento grabado como parte del proceso de poner los elementos a la venta, o en el caso de documentos como parte de rellenar formulario. En la actualidad, esta tendencia ha cambiado mucho en el sentido que ya el timbre fiscal, en razón de que era muy costoso mandarlos a imprimir las famosas estampillas o el timbre fiscal o algunos sellos, se está haciendo de manera electrónica lo que viene siendo como el famoso timbre fiscal digital. Principalmente se está haciendo a nivel de las gobernaciones en Venezuela por el tema de que con el pago electrónico, vía pago móvil o los portales que ya vamos a ver el procedimiento, se logra una efectiva recaudación, se envía el comprobante electrónico, se hace referencia al comprobante del pago y el documento adquiere la validez con el anexo en la parte de atrás de que se hizo el pago del tributo correspondiente del timbre fiscal. Entonces, en líneas generales, los timbres fiscales son sellos utilizados para recolectar impuestos y pagos. El gobierno inicialmente era el encargado de emitirlos, sean nacionales o locales, en este caso en Venezuela es por las gobernaciones, así como los cuerpos oficiales de varias clases. Tienen muchas formas y pueden ser adhesivos o no, perforados o impresos en relieve y de cualquier medida. En muchos países son tan detallados en su diseño como los billetes y son a menudo hechos del mismo tipo de papel. El alto valor de muchos timbres fiscales significa que pueden contener dispositivos de seguridad para impedir falsificación. Eso es en líneas generales el timbre fiscal. Vamos a ver brevemente para el caso de Venezuela cómo se utiliza. Para el caso de Venezuela, según la Constitución, se establece algo que se llama la potestad tributaria originaria. En dicha norma constitucional, como ya revisamos, se establece en el artículo 156, numeral 12, que hay unos timbres fiscales que son competencia nacional, que los recauda o los maneja el CENIAT. Como ya vimos, en el artículo 164, numeral 7, hay unos timbres fiscales que son recaudados por la gobernación y para las alcaldías o municipios no existe autorización de la Constitución para que emitan y recauden timbres fiscales. Entonces, básicamente, la recaudación se concentra en los timbres fiscales que maneja el CENIAT y en los timbres fiscales que manejan las gobernaciones según los servicios de administraciones tributarias de las mismas gobernaciones. Para facilitar el entendimiento del timbre fiscal electrónico en la actualidad en Venezuela, vamos a utilizar el modelo de la Gobernación del Estado Miranda que aplica el Servicio Autónomo Tributario de Miranda y que se explica en los siguientes pasos. 1. Primero se debe ingresar al portal miranda.gov.be o al servicio autónomo sadmir.gov.be. Al ingresar al portal aparecerá una pantalla en la cual se le indica acceder al sistema de timbre fiscal electrónico. El siguiente paso, que es el paso 2, al acceder al sistema, usted deberá introducir su número de cédula o RIF para que pueda ingresar, como vemos acá en pantalla. El tercer paso es lo referente al pago del timbre fiscal, por lo menos en este caso, a través de la plataforma del Banco de Venezuela. En el paso 3 se selecciona el ente o el órgano ante el cual se va a hacer el pago del timbre. Como vemos acá en pantalla,
una vez que usted seleccionó el RIF o la cédula y explica el ente ante el cual va a seleccionar el trámite, se le va a generar una pantalla que le va a indicar qué trámite va a hacer. Se descarga la información y el siguiente paso es que el sistema automáticamente le va a hacer el cálculo del timbre fiscal electrónico, como vemos acá en el ejemplo. En este caso, se trató de un trámite referente a la credencial sanitaria de integración de reparcelamiento y cambio de uso mayor. Para este caso, la unidad tributaria de la Gobernación de Miranda se calculó en 0,5 UT de la Gobernación de Miranda y el monto a pagar son 25 bolívares. Se selecciona el banco, en este caso que es el de Venezuela, y el sistema te envía al paso siguiente. El paso 4 consiste en dar a aceptar y posteriormente se genera el pago electrónicamente y se le envía un soporte que se debe imprimir, el cual va a soportar la operación que se hizo, y con eso quedó en principio hecho todo el trámite que está ahí. Posteriormente, usted va a obtener el timbre fiscal electrónico que lo va a generar automáticamente la plataforma con unos códigos y las ráfagas, así como las fechas de validación. Y ese viene siendo en la actualidad el timbre fiscal que se genera de manera automática. Seguidamente, cuando se ingresa al Banco de Venezuela, usted selecciona la metodología de pago y se procede a hacer los enlaces correspondientes, como estamos viendo acá. En este caso es un trámite que se está efectuando. Se selecciona la cuenta que se va a pagar, el pago electrónico, y en el paso 10, como podemos ver, se observa cómo se procesa en el sistema y seguidamente se consulta. Cuando ya ese pago queda completamente validado por el sistema, se le indica que se ha generado el timbre correctamente para descargar, y ya con eso queda saldada o pagado todo ese tema. Después de confirmar, usted paga y automáticamente el sistema le va a generar a usted toda la referencia de pago, como vemos acá en pantalla. Le indicamos continuar y esto se va a imprimir. Seguidamente, ya con esa validación, automáticamente, como están interconectados los sistemas, se hace el trámite del timbre fiscal. Con eso explicamos brevemente lo que es en la actualidad y de forma práctica el uso del timbre fiscal, y en conclusión es un pago que se hace por medio, es un tributo que se hace, un pago con el cual se le da validez a un documento oficial o a un documento público y a los documentos privados según la necesidad que se quiera hacer. Es una forma de recaudación que le corresponde exclusivamente a las gobernaciones y en algunos casos al CENIAT. Espero que les haya gustado la información y con todo gusto tengan todos feliz tarde.